Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, como siempre informándoles a detalle la instrucción a muerte, que es lo más importante, y vamos a darle, claro que sí. Bueno, primero que nada hay una actualización dentro del juego, una mini actualización. Esta actualización lo único que radica completamente es unos pequeños bugs que hay que solucionar completamente a detalle, un error pequeño con el multijugador y uno que otro error después renderizado con el Battle Royale. Esto es lo que ha traído completamente esta actualización. La actualización ha sido un poco más grande para Android, ya que en Android pues tenemos una actualización de más de 70 megas y para dispositivos iOS es una actualización menor a 10 megas de espacio. Así que bueno, ya para que lo sepan, esta actualización es dentro del juego. No se tiene que actualizar nada desde Play Store ni tampoco nada desde la App Store. Hablemos de la actualización y es que la actualización grande ya va a estar llegando actualmente, posiblemente estemos hablando de entre las siguientes semanas, posteriormente para la temporada número 2 de Warzone Mobile, que también está llegando la temporada número 2 para Modern Warfare y Warzone 2.0. Miré muchos lloros al día de ayer, básicamente porque mucha gente estaba comentando de que ya vamos por la temporada 2 y el juego ni ha salido, solo está básicamente en la región de Australia, pero bueno, se viene ya la próxima región con esta actualización, que es lo importante. Va a ser NA, Norteamérica. Esto le sale muy bien a la gente de LATAM y pues está perfecto porque pues al día de hoy es preferible que salga para NA para la gente de Latinoamérica y así podremos jugar la mayoría de la gente o los que puedan jugar de momento, porque falta obviamente optimización y otras cositas más a tener muy en cuenta. También quiero destacar eso a detalle, ya para que lo sepan. Ok, primero que nada, no quiero que la gente esté criticando ni nada por el estilo, básicamente porque el juego ni siquiera ha salido globalmente, solo está sacándose por región. Y otra noticia muy importante es que el juego nos ha dado a entender, si entras en el apartado de dispositivos de Apple, ha confirmado que tanto los dispositivos iPhone 8 en adelante lo va a poder correr tu dispositivo de Apple. Lo único que debes de ser paciente, o sea, han dicho completamente, y cito, cuando vos entras actualmente en Apple a Warzone Mobile, te dejan completamente una noticia: iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR y iPhone SE segunda generación actualmente no está soportando el juego, pero sí lo va a soportar en un futuro, en pues lanzamientos posteriores. Bueno, nosotros predominamos y apreciamos completamente su paciencia y pues estén pendientes de cualquier tipo de actualización. Como ustedes saben, el juego está en fase de actualizaciones, de mejoras de rendimiento para que el juego salga muy bien en lanzamiento global, o bueno, salga mediáticamente bien. Por favor, gente, si no tienen paciencia, pues váyanse a otro juego, no hay problema. De todas formas, para mientras esperan que salga el Warzone Mobile, porque como ustedes saben, yo les he comentado de que el juego está en una fase de prueba que ha mejorado completamente. Y si ustedes no me creen que el juego, y cito, de que no esté tan bien como algunos piensan, pues la verdad es que el juego sí está mucho mejor a lo que estamos acostumbrados al día de hoy. Mucha gente tal vez dirá que no, pero en realidad sí. O sea, básicamente el juego ha mejorado constantemente con muchos aspectos posibles y se ha notado muchas variantes básicamente a lo largo de lo que estamos acostumbrados. Te voy a dar este ejemplo que tenemos por acá. Así se miraba actualmente lo que es el Warzone Mobile en la versión 1.1. Y mucha gente piensa de que no había mejorado. Sí, estamos hablando de que así se miraba en Android en la 1.1, 1.2. Esto fue grabado en mi Black Shark 4. No estoy mal, no el Pro, el 4 normal, porque no tengo el Pro. Y así se miraba, tenía cuadros por segundo de 15 a 30 o algo por el estilo, y así se miraba. Y hay notoriedad completamente en las diferencias que ha llevado actualmente el juego. Así que sí ha mejorado y se irá mejorando. Así que mucha gente piensa que no ha mejorado el juego desde que salió, pero se les olvida las alfas, o sea, no entiendo el porqué. Y es que sí, o sea, básicamente así se miraba el juego, así se puede visualizar incluso los apartados de colores. Y todo esto va a ir mejorando para bien. Estás hablando de que esto en un Snapdragon 870 así se miraba. Ok, primero que nada recuerden eso. Segundo, la actualización estará llegando para mediados completamente de enero. Esta actualización va a ser gigante. Esperemos que traigan nuevas cosas, nuevos aspectos posibles e incluso el Gunsmith, que es el que más pide actualmente la gente, que es el armero, que es aburrido estar jugando con las mismas armas, yéndola subiendo, que al menos eso sí cuenta para Modern Warfare 2, Warzone 2.0, que por cierto, muchas personas, para los que han jugado y los que están jugando actualmente Warzone Mobile, pues al día de hoy es mi deber decirles de que sí les cuenta completamente toda la experiencia que vayan ingresando y generando completamente en su juego, y ya actualmente no se les va a reiniciar nada, o sea, para que sepan, o sea, para que estén tranquilos, no se les va a reiniciar nada, básicamente están felices de la vida jugando, los que puedan jugar, obviamente.
Y pues de esa manera para que sepan completamente todos los aspectos posibles y detalles posibles del mismo juego. O sea, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, eso más que todo en palabras. Otra cosa, los desarrolladores de Activision ya han regresado completamente de vacaciones. Estas son muy buenas noticias porque se van a poner a trabajar completamente a detalle tanto los desarrolladores del dispositivo móvil como la gente de Warzone 2 también y Modern Warfare 2. Esto también lo ha comentado igual Soki porque bueno, como ustedes saben, me vi un video que dijo Soki de que ya habían vuelto y pues si Soki lo dice es porque a él le comentaron y pues sí, también me miré el video y sí, han comentado de que han vuelto a las andadas. Así que se viene una horda de trabajo muy heavy para concretar Warzone Mobile para este primer trimestre del 2023 para que salga completamente Warzone Mobile. Tienen que ser un poco pacientes porque como ustedes saben el juego al día de hoy solo en dispositivos de Apple y dispositivos de Android gama alta va súper bien el juego, sin problema alguno, podríamos decir, pero hay cosas que hay que pulir, colores que hay que pulir, gráficos que hay que pulir, optimización que hay que pulir y muchas cosas y aspectos posibles. Para dispositivos Android se espera de que el juego también sea relevante para 4 GB de RAM, ya para que lo sepan y para que estén al tanto. Ok, la actualización, pues te doy fechas actuales y puede ser entre el 26 y el 31 de enero completamente, esa actualización gigante. Puede que se tarden, pero muchos me han sido esto, porque se tardan tanto con una actualización? Como ustedes saben, vienen de vacaciones, no estuvieron trabajando completamente el mediado mes de diciembre, ni tampoco estos primeros días de diciembre, es normal. Y pues la última actualización, pues básicamente fue casi, mejor dicho, a finales de noviembre, mediados de diciembre, así que está bien. Son cositas que pasan, así que bueno, vamos a ver qué se cuece conforme lo demás. Y si tenemos mucha más información también a detalle. Pero bueno, actualizan completamente Warzone Mobile. Le dan una pequeña pulida al multijugador. Una pequeña pulida al Battle Royale con esa mini actualización de algunos que otros bugs. Pero se viene una actualización promedianamente bien de unas 3 GB posiblemente. Y esperemos que liberen completamente los dispositivos de 4 GB de RAM. O que vaya mucho mejor el juego con esta actualización que va a estar llegando en este par de semanas que se viene actualmente para Warzone Mobile. Bueno, eso medianamente hablando a detalle sobre más actualizaciones que se van a estar dando al día de hoy, que me parece perfecto, son cositas que hay que tener muy en cuenta, o bueno, en aspectos posibles. Y cualquier cosa o detalle que quieran saber, pues estaría muy bien, teniendo en cuenta aspectos posibles que pueden generar completamente para el mismo juego, que está bien, o sea, son cosas que pueden repercutir o son cosas que no pueden repercutir también para la marca, que son perfectamente equilibradas, no se preocupen. Y pues veremos que se cuece conforme lo demás. Bueno, cualquier duda que tengan, háganmela saber. Sería brutal, la verdad que sí. Recuerden de que esta es una mini actualización, no es nada fuera de lo común, pero esperemos lo mejor como siempre, claro que sí. Ok, habiendo dicho eso a detalles, cualquier otra duda que tengan o cualquier otra cosa que se pueda elaborar completamente con Warzone Mobile, pues se dirá. O sea, os mantendré al tanto. Como ustedes saben, pues aquí estamos día tras día y pues traeremos la mejor información de Warzone Mobile. Y como ustedes saben, ya dentro de poco, pues cuando tengamos el armero, vamos a traer el armero. Cuando ya esté en NA, pues la gente de LATAM estará un poco más feliz. Puede que se ocupe VPN, pero ahora sí deje jugar no como Australia. El problema que hay al día de hoy con Australia es que a la gente que no le deja jugar pese a que utilice VPN es porque están muy largo actualmente de Australia. Porque si bien a la gente de Estados Unidos, como pasa actualmente con dos de mis compañeros que son con los que juego, como Reus y el Alar, que son los que me han invitado a jugar, pues ellos viven cerca básicamente de Estados Unidos y pues nos da a entender de que sí, la siguiente región sí o sí va a ser NA. Eso viene completamente factible tanto para los nuevos servidores como también las nuevas personas que van a poder jugar completamente el juego, que es todo Latinoamérica, que se viene súper bien esas noticias. Bueno, en fin, eso hablando de detalles con las siguientes actualizaciones y lo que se viene actualmente proveniente de ello, así que me parece perfecto, estaría muy bien dejarlo a detalle conforme a lo demás, que está bien, la verdad, las cosas como son. Son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Y pues cualquier cosa o aspecto háganmelo saber. La verdad es que voy a ser sincero con ustedes. No me gusta que la gente critique mucho porque la verdad es que piensan de que crear un juego de dispositivos móviles como este, calibre, o sea, no es cualquier juego. Es muy complicado. Estás hablando de que tenés progreso cruzado entre este juego y Modern Warfare 2 y Warzone 2.0, que aplica muchísimo. Y pues eso quiere decir mucho del juego, porque por ejemplo, si tú vas a jugar al multijugador, revisas el Modern Warfare 2, te das cuenta de que sí, subiste tus armas, subiste incluso los camuflajes, pese a que no te sale en Warzone Mobile, pero te cuenta para el Modern Warfare 2. Imagínense, ya dentro de poco pues tendremos el juego ya oficialmente, que te salga actualmente y demás. Así que no está mal, no está mal. Son cositas que pasan, son cositas que pues hay que esperar, hay que ser pacientes, ni modo. O sea, es que no hay de otra. Para la gente que quiere jugarlo ya, pues lamentablemente no se puede. No porque los desarrolladores no quieran, sino básicamente porque el juego no está pulido al 100%. Y es que por eso no lo quieren sacar. O sea, el juego
juego no se saca porque no está pulido aún y pues lamentablemente solo poca gente puede jugarlo. Son cosas de la vida. Lamentablemente no todos tienen un dispositivo de gama alta, entonces pues hay que pulirlo para la gama media en adelante, o sea 4 GB de RAM en adelante en Android, con procesadores posiblemente susceptibles a todo eso, así que son cositas que hay que tener muy en cuenta. Quiero dejar eso completamente sobre la mesa. Habiendo dicho eso, pues nos vemos en otro video del canal, espero te haya gustado, como siempre deja tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante, y nos vemos en el siguiente video de Warzone Mobile. Como siempre, mi nombre es Dexter32, recuerda estar suscrito, activar la campanita si quieres estar al tanto de toda la información y al detalle de lo mejor de Warzone Mobile. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Hasta la próxima. Adiós.